El queso cheddar parece un queso sencillo, firme, amarillo, con un sabor que puede ir de suave a intenso. Pero el cheddar industrial tiene un proceso muy particular que lo diferencia de otros quesos. No es solo hacer cuajada y prensar. Hay un paso clave llamado cheddaring, donde la cuajada se apila, se voltea y se va acidificando de forma controlada, hasta lograr esa textura típica y esa capacidad de fundir como debe. Y si esa acidez se pasa o se queda corta, el queso cambia por completo. Hoy vamos a ver cómo se fabrica el queso cheddar en una fábrica, paso a paso, desde la leche hasta el bloque listo para madurar y vender. Número 1. Recepción de la leche y estandarización. Empezar con una base constante. Todo arranca con leche. En fábrica, la leche llega en cisternas y lo primero es controlarla. Temperatura, olor, grasa, proteína y carga microbiana. No solo por seguridad, también por consistencia. El cheddar necesita una relación bastante estable entre grasa y proteína para que la cuajada salga igual todos los días. Por eso se hace estandarización. Se ajusta el contenido de grasa separando parte de la nata o añadiendo crema según el objetivo. También se filtra para eliminar partículas y se mantiene fría hasta el momento de procesarla. En esta fase, algo que suele pasar desapercibido es que la leche no siempre es igual según la estación. En invierno y verano cambia la alimentación de las vacas y cambian sólidos y grasa. La estandarización es en el fondo, la forma industrial de decir vamos a hacer que la leche se comporte como si fuera la misma todo el año. Número 2. Pasteurización y preparación en cuba. Seguridad sin matar el proceso. En la mayoría de fábricas, la leche se pasteuriza para reducir microorganismos y hacer el proceso más controlable. Se calienta y se enfría siguiendo un perfil definido. Y luego entra en grandes cubas de quesería. Allí se ajusta la temperatura de trabajo porque los cultivos y el cuajo funcionan en rangos concretos. En cheddar, además, muchas marcas buscan un color consistente. El tono natural del queso depende del betacaroteno de la leche, que cambia con la dieta. Por eso es común usar annatto, un colorante natural, para dar ese color naranja característico en algunos cheddars. No cambia el sabor, pero hace que el producto se vea igual siempre, que al final es parte de lo que una marca vende, previsibilidad. Número 3. Cultivo iniciador, el motor del sabor y la acidez. Aquí empieza la parte viva del queso. Se añaden cultivos bacterianos, normalmente bacterias lácticas, que van a fermentar la lactosa y producir ácido láctico. Este ácido va bajando el pH de la leche y es uno de los factores que más condiciona el cheddar. Define textura, sabor y cómo se comporta la cuajada después. La leche se mantiene a temperatura y se deja que el cultivo arranque. En fábrica se controla el ritmo, se mide pH y se observa cómo evoluciona. Si la acidificación va lenta, el proceso se retrasa y cambian las condiciones de cuajado. Si va demasiado rápida, puedes llegar al cheddaring con una cuajada que ya se ha pasado de acidez antes de tiempo. Es como cocinar algo a fuego medio. Si te aceleras, llegas antes, pero llegas peor. Número 4. Cuajado con cuajo, convertir leche líquida en gel. Cuando el cultivo está en el punto adecuado, se añade cuajo, una enzima que coagula la caseína y convierte la leche en una masa gelatinosa. Se deja reposar hasta que se forma una cuajada firme. En fábrica se busca un punto de corte concreto. La cuajada debe estar lo bastante firme como para cortarse limpio, pero no tan rígida como para perder elasticidad. Si cortas demasiado pronto, pierdes grasa y sales con granos débiles que se rompen al agitar. Si cortas demasiado tarde, la cuajada retiene menos humedad de la deseada y luego el queso puede quedar más seco y duro. El cheddar, aunque sea firme, no debería sentirse como un ladrillo. Número 5. Corte de la cuajada y cocción. Controlar humedad y firmeza. La cuajada se corta en granos con liras dentro de la cuba. El tamaño del grano define cuánta humedad quedará. Grano más pequeño, más superficie, más salida de suero. Queso más seco y más firme. Grano más grande, más humedad. Queso más flexible. Luego viene la cocción. Se sube la temperatura gradualmente mientras se agita. Esto hace que los granos se contraigan, expulsen suero y se vuelvan más firmes. Aquí se decide mucho de la textura final. Un cheddar que se derrite bien no es solo cuestión de grasa, también es cómo quedó la red de proteínas durante este calentamiento. En esta fase se controla la agitación
agitación para evitar que los granos se rompan. Si se rompen demasiado, pierdes grasa y la cuajada queda más irregular. Si no se agita lo suficiente, los granos se pegan y forman masas grandes que no expulsan suero de forma uniforme. Número 6. Desuerado y cheddaring. El paso que hace que sea cheddar. Se drena el suero y la cuajada queda como una masa húmeda en la cuba. Y aquí viene la parte distintiva, el cheddaring. La cuajada se corta en bloques o losas, se apila y se deja reposar. Durante este tiempo sigue acidificando, pero ya no está nadando en suero, está compactándose y reorganizándose. Las losas se voltean y se reapilan varias veces. Esto sirve para expulsar más suero, compactar y distribuir la acidez. La textura cambia, pasa de granos sueltos a una masa más lisa y fibrosa. Esa fibra es una de las señas del cheddar. De hecho, si alguna vez has visto cheddar desmenuzarse en hebras o tener un mordisco más laminado, viene de aquí. En fábrica se mide el pH durante el cheddaring. Es una especie de semáforo. Cuando llega al rango correcto, se pasa al siguiente paso. Si la acidez se queda corta, el cheddar quedará más blando, menos estable y con un sabor más plano. Si te pasas, se vuelve quebradizo y más ácido y además puede comportarse peor al fundir. El cheddar ideal es una combinación de firmeza y elasticidad, no solo dureza. Número 7. Molienda y salado, parar el proceso en el momento exacto. Cuando la cuajada llega al punto de acidez correcto, se pasa a un molino que corta esas losas en trozos más pequeños. A esto se le llama milling, se hace para aumentar superficie y poder salar de manera uniforme. Luego se añade sal. La sal tiene 3 funciones a la vez. Primero, aporta sabor. Segundo, ayuda a controlar humedad porque extrae parte del suero restante. Y tercero, frena la actividad de los cultivos, es decir, frena la acidificación. El momento del salado es crítico. Si salas demasiado pronto, frenas el desarrollo antes de que llegue a la textura deseada. Si salas demasiado tarde, el pH baja demasiado y el cheddar se vuelve más quebradizo. Por eso, en producción industrial, el salado no se improvisa, se programa según mediciones. Número 8. Formado y prensado, compactar sin atrapar suero. Con la cuajada salada se llena en moldes o sistemas de bloque. En fábricas grandes se forman bloques enormes que luego se porcionan. La cuajada se prensa para expulsar suero restante y compactar. Pero la presión se aplica de forma progresiva. Si aprietas demasiado de golpe, puedes sellar la superficie y atrapar humedad dentro. Y un cheddar con humedad atrapada es un cheddar con textura irregular y mayor riesgo de defectos durante la maduración. Un buen prensado deja una estructura cerrada y uniforme, sin huecos grandes. También determina cómo se cortará después. Un bloque bien prensado se puede porcionar con precisión y se comporta bien en loncheado o rallado sin deshacerse en polvo. Número 9. Envasado y maduración, donde el cheddar gana carácter. Una vez prensado, el cheddar se prepara para madurar. En fábrica es común usar envasado al vacío o block packing. Esto mantiene el queso en un entorno controlado, evita mohos indeseados y reduce pérdida de humedad. En procesos más tradicionales se usan recubrimientos o métodos distintos, pero en industria la prioridad es consistencia. La maduración se hace en cámaras con temperatura y humedad controladas. Y aquí el tiempo es el ingrediente invisible. Un cheddar joven, de pocas semanas o pocos meses, es más suave, con notas lácteas y una textura más flexible. Un cheddar madurado muchos meses desarrolla notas más complejas y una textura más firme y a veces ligeramente quebradiza. Lo que ocurre en maduración es química lenta. Enzimas del cuajo y de los cultivos rompen proteínas en fragmentos más pequeños que aportan sabor y cambian la textura. También se liberan compuestos a partir de grasas que generan aromas característicos. Es literalmente la diferencia entre queso y cheddar con personalidad. Número 10. Corte, porcionado y formatos, del bloque al supermercado. Cuando el cheddar alcanza el punto de maduración deseado, se abre el bloque, se inspecciona y se porciona. Se revisa textura, olor, color y ausencia de defectos como grietas internas, exceso de humedad o sabores indeseados. Luego se envasa según formato, bloques pequeños, lonchas, rallado o incluso cubos. Cada formato tiene su propia exigencia. Por ejemplo, un cheddar para lonchear necesita una textura uniforme y una elasticidad concreta para que las lonchas no se rompan.
Uno para rallar puede ser un poco más firme, pero si es demasiado quebradizo, se convierte en polvo. Por eso, la fábrica no solo hace cheddar, también ajusta maduración y proceso según el producto final que quiere vender. Al final, el cheddar industrial es un queso de precisión, leche estandarizada, fermentación controlada, cuajado y corte para manejar humedad, cheddaring para construir estructura, salado para estabilizar, prensado para formar y maduración para crear sabor. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like y activa la campanita. Y dime en los comentarios, ¿te gusta más el cheddar joven y cremoso o el madurado e intenso? ¿Y qué otro queso te gustaría ver por dentro? Paso a paso,